Buenos días a todos. El día de hoy vamos a estar trabajando en la resolución de dos ejercicios, uno orientado a la distribución de probabilidad binomial y otro orientado a la distribución, en este caso normal. Una es un modelo discreto, mientras que la otra está enfocado a un modelo continuo. La idea como tal es que ustedes logren iniciar a utilizar algunos elementos de la aplicación del Minitab para encontrar los valores resultantes de diferentes problemas aplicados a probabilidades y también que les facilite el trabajo a la hora de resolverlo. Como ustedes recordarán, una distribución binomial en este caso es considerada una distribución de probabilidad discreta. Esta nos dice el porcentaje en que es probable obtener un resultado entre dos posibles al realizar un número de n pruebas. Es decir, nosotros tenemos que tener un número n de pruebas o ensayos para poder evaluar un valor x en este caso, que es considerado para nosotros los éxitos dentro del problema. Recordemos también que la probabilidad de cada una de las posibilidades no puede ser mayor a 1 y tampoco puede ser negativa en este caso. Eh, Debemos considerar también que dentro de la probabilidad binomial nosotros manejamos tanto la probabilidad de éxito como la probabilidad de fracaso. Debemos definir en este caso cuál es cada una de ellas para poderlo, en este caso, analizar dentro de la fórmula de la distribución binomial. N para nosotros sería el número de veces que repetimos el experimento o el número de ensayos, P es nuestra probabilidad de éxito y Q es nuestra probabilidad de fracaso. Si nosotros tenemos definido P, podemos encontrar Q al restarle el valor de P a 1. Entonces ahí obtendríamos nosotros nuestra probabilidad de éxito y fracaso. Bueno. Analicemos el siguiente problema, se van a dar cuenta que es bien sencillo poder resolverlo utilizando Minitab. Dice: un vendedor de un producto sabe, por experiencia, que logra la venta en el 30% de los clientes que visita. Porcentaje que ha permanecido constante a lo largo del tiempo. Cada cliente no tiene contacto con los demás, es decir, no se conoce. El vendedor desea saber la probabilidad de que al visitar 8 clientes, nos plantean lo siguiente. Inciso A, logre vender exactamente 3 productos. Ahorita nos vamos a centrar en esta primera pregunta. La pregunta B es, logre vender en por lo menos 3 casos. Centrémonos en esta pregunta específicamente. Nos están pidiendo que encontremos cuál es la probabilidad de que este vendedor logre la venta de 3 productos exactamente. Nos están dando un valor exacto. Vamos a la aplicación del Minitab y vamos aquí a la opción de calc, ¿verdad? O de cálculos, buscamos probabilidad o distribuciones de probabilidad y aquí tenemos la lista completa de todos los tipos de distribuciones con los que podemos trabajar dentro de Minitab. Buscamos en este caso la distribución binomial y nos aparece este cuadro de diálogo. En este caso, como vamos a buscar un dato exacto, no un conjunto de datos, entonces voy a aplicar una probabilidad individual. Aquí me están indicando que coloque el número de intentos, ¿verdad? O el número de ensayos. Para nuestro problema, si nosotros nos vamos a nuestro problema y colocamos aquí, n para nosotros es igual, colocarlo aquí en minúscula, esto es igual a 8, ¿verdad? Es nuestro número de ensayos. Y x, que es nuestro número de éxitos, sería 3. Nuestra probabilidad de éxito en este caso es de un 30%, que sería un 0.3. Por lo tanto, Q sería igual a 1 menos 0.3. Esto equivaldría a un 0.7 específicamente. Teniendo nuestros valores, pues yo ya
puedo insertarlos dentro de la aplicación del Minitab. Entonces, nuestro número de ensayos va a ser equivalente a 8 y la probabilidad de éxito es de 0.3. Aquí me está diciendo si quiero ingresar los datos por medio de una columna. O sea, las columnas son estas que aparecen aquí abajo, donde está el C1, C2, C3, o sea, la columna 1, 2, 3 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, es muy parecido a una hoja de cálculo Excel. Puedo yo agregar ahí el valor y simplemente colocar el nombre de la columna donde está el valor o el conjunto de valores. En este caso, como estoy usando un dato específico, quiero calcular sobre un valor específico, simplemente aquí voy a ingresar una constante y voy a decir que en este caso necesito que encuentre la probabilidad de vender 3 productos. Presionamos OK y aquí nos devuelve el dato. Nos dice ensayo 8, probabilidad de éxito 3 y nos dice en este caso que tenemos un resultado de 0.2541 o en su defecto podríamos considerarlo como un 25%. Podemos copiar esto y simplemente pegarlo aquí. Entonces nuestra respuesta, ya sabemos nosotros que en este caso es de un 25.44%. Y ahí tendríamos prácticamente la primera respuesta del problema. Ahora, si queremos trabajarlo gráficamente, pues lo que tenemos que hacer acá es que nos vamos a la opción de gráficos y buscamos la opción de distribución de probabilidad para la parte gráfica. Aquí tenemos diferentes opciones, ¿verdad? Por parámetros, una vista simple, por 2 distribuciones, pero en este caso vamos a utilizar la vista de probabilidad, que es la última opción. La seleccionamos, presionamos el botón OK y aquí buscamos el tipo de distribución con el que vamos a trabajar. En este caso es binomial. Volvemos a hacer lo mismo, ingresamos el número de intentos o ensayos, que es 8, e ingresamos la probabilidad de éxito, que es 0.3. Me voy al área, ¿verdad? Seleccionar el área. Y aquí me está diciendo que en este caso yo venda un número exacto de productos. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a evaluar por X. Sin embargo, aquí por ejemplo la evaluación para X no está comprendida entre un rango o no es mayor o no es menor. Simplemente es de 3 en adelante. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a dejar esto. Este por ejemplo significa hacia la derecha. Quiere decir que sean mayores e iguales a 3. Este sería el de la izquierda, sería menores. Y en este caso, esto de aquí es el centro dentro de un rango de datos. Y esto también maneja rangos de datos, solo que hacia afuera. En este caso, si utilizamos los mayores e iguales a 3, por ejemplo, entonces le damos clic o ingresamos el 3, le damos OK, pero si se dan cuenta aquí me aparece un rango de datos. Me empieza a evaluar desde el 3 o mayores a 3, de 3 en adelante. Pero si usted se ubica acá exactamente, entonces aquí les devuelve el punto 2541. Bueno, ¿a qué voy con esto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que tener cuidado a la hora de estar estableciendo los rangos, ¿verdad? O al querer graficar específicamente. Por ejemplo, acá, si usted sí me devuelve el valor, aquí está el valor de 3 y me dice cuál es su probabilidad, que es 0.2541, que es la que está aquí. Pero la parte gráfica específicamente la vamos a estar aplicando en los casos donde necesitamos establecer probabilidades acumuladas o donde necesitemos evaluar en preguntas donde nos indiquen, por ejemplo, cuál es la probabilidad de tener más de 3 o de 3 en adelante o la probabilidad de tener en este caso menos de 3 ventas. Esta gráfica que está aquí nos va a servir específicamente para la segunda pregunta. Entonces acá logre vender por lo menos
o en por lo menos 3 casos, dice. Es decir, de 3 en adelante, que logre hacer 3 ventas en adelante. Y es lo que acabamos de hacer acá con esta gráfica. Si se dan cuenta, esta gráfica nos permite saber cuál es la probabilidad de que él logre vender de 3 en adelante. Es decir, de 3 productos o más. Acá, por ejemplo, esta es la probabilidad de 3, de 4 y así sucesivamente hasta llegar a 8, que es el número de ensayos. Y me está diciendo que la probabilidad en este caso de que logre vender de 3 en adelante en cuanto a los productos es de 0.4482. ¿Cómo hacemos? Simplemente venimos acá, por ejemplo, puedo cambiar el nombre aquí. Podemos cambiar el nombre, ¿verdad? Aquí doble clic, entonces le colocamos aquí, por ejemplo, ah, ventas ah, de 3 en adelante. Por ejemplo, por poner un texto ahí significativo. Y ahí están los datos. Le doy clic derecho acá y puedo copiar el gráfico y lo pegamos aquí. Y entonces ya tengo dentro de mi documento de Word la respuesta para un dato específico y la respuesta para un grupo de datos. Entonces ahí nosotros estaríamos encontrando fácilmente las probabilidades. Por ejemplo, si la probabilidad en este caso o la pregunta de probabilidad hubiera dicho que logre vender menos de 3 productos o en menos de 3 casos, por ejemplo, lo que hacemos es que a la hora de estar trabajando con el gráfico, si yo cierro acá, me va a decir si quiero guardarlo, en este caso le voy a decir que no, pero si quisiéramos guardarlo, le damos que sí y le damos una ubicación para guardarlo. Me voy otra vez a gráfico, aquí a una distribución de probabilidad, en vista de probabilidad. Aquí ya están los datos, marco el área. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que venda menos de 3 productos, presiono este hacia la izquierda, le damos OK y si se dan cuenta, ahora el área está marcada hacia la izquierda y me marca un punto 80, un 80%. Entonces, aquí tenemos ya dos maneras en las que nosotros podemos hacer los cálculos. Esto también es posible utilizarlo, es decir, podemos utilizar en este caso las columnas para poder obtener datos. Imagínense que yo coloco todos los datos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el número tengo hasta 8 ensayos, pero también me puede servir como un valor de X. Entonces, si yo quiero hacer un cálculo de una distribución de probabilidad, utilizando en este caso un valor de una columna, entonces lo hago aquí. Entonces, imagínense, probabilidad individual. Aquí dejo una opción por columna y le digo que la columna que necesito que evalúe es la C1. O aquí tenemos también la columna, podemos seleccionarla, le damos OK. Entonces, si ustedes observan, lo que va a pasar ahí es que nos va a calcular cada una de las probabilidades, desde la probabilidad de 0 hasta la probabilidad 8. Pasando a otro tema, con respecto a la distribución normal. La distribución normal en este caso es una distribución en este caso, o es un modelo continuo en cuanto al trabajo con los datos. Esta distribución normal adapta una variable aleatoria continua a una función que depende tanto del valor de la media como de la desviación típica. Es decir, entonces que hay una función aquí y la variable continua, o sea, la función y la variable continua tendrán la misma representación, pero con pequeños cambios. Una variable continua para la distribución normal puede tomar cualquier número real, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar de la parte de la renta de alguna acción, los resultados de un examen, el coeficiente de inteligencia, los errores estándar, por ejemplo, pueden ser considerados también como variables aleatorias continuas. Entonces,
Para poder trabajar con la distribución normal, nosotros tenemos que tomar en cuenta, en este caso, que necesitamos conocer la media y la desviación. Son valores importantes para poder trabajar con la curva normal. Eh, Cuando se está trabajando con la curva normal, ¿verdad? Este tiene diferentes propiedades. Una distribución normal es simétrica. Es decir, que el valor de la media, la mediana y la moda coinciden matemáticamente, son iguales. Y también puede ser considerada la distribución normal como unimodal, ya que los valores que son más frecuentes o que tienen más probabilidad de aparecer están alrededor de la media. En otras palabras, cuando nos alejamos de la media, la probabilidad de aparición de estos valores y su frecuencia van descendiendo. Entre más cerca estemos de la media, mayor va a ser la probabilidad de aparición. Para poder en este caso representar una distribución normal, lo que vamos a necesitar es una variable aleatoria continua, que para nosotros sería un valor X, calcular la media, calcular la desviación típica en este caso, y decidir la función que queremos representar. Y esta función va a ser la de densidad, de probabilidad o función de distribución. Bueno, vamos a ver ahora el segundo caso específicamente con que aplica la parte del cálculo de la distribución normal. Dice aquí que la cantidad de refresco envasada por una empresa está normalmente distribuido con una media de 1 litro, o una medida, perdón, de 1 litro, en este caso que es de 1000, y tiene desviación estándar de 30 mililitros. Calcule las probabilidades de que una botella aleatoriamente seleccionada tenga una cantidad de refresco de menos de 1010 mililitros, entre 980 y 1040 mililitros. Y después nos plantean aquí cuál es el valor máximo del 20% de las botellas con menor cantidad de líquido. Aquí vamos a estar aplicando también la distribución normal con Minitab. Solo acá, por ejemplo, aquí no es medida, sino que es una media. Si no nos vamos a confundir, ¿verdad? La cantidad de refresco envasada por una empresa está normalmente distribuido con una media de 1 litro de 1000 mililitros. Entonces, esta es nuestra media, los 1000 mililitros, y nuestra desviación estándar es de 30 mililitros. Bueno, ahora, ¿qué hacemos en este caso? Por ejemplo, acá, si nosotros queremos calcular esta primera de menos de 1000 mililitros, entonces venimos nosotros y nos vamos aquí a calcular. Buscamos distribuciones de probabilidad y buscamos la normal. La normal está aquí en la parte superior. Y en este caso podemos aquí colocar la media, que es de 1000, y la desviación, que es de 30. Un dato constante en este caso, que es de 1010, ¿verdad? Le damos OK y nos devuelve la distribución, en este caso el valor del porcentaje de la distribución normal para aquellos que sean menores a 1010. Si ustedes observan, me dice que aproximadamente un 63% es el resultado para este caso. Aquí solo agregando los datos, por ejemplo, la media sería igual a 1000 mililitros y nuestra desviación sería equivalente a 30 mililitros. Y nuestra respuesta sería de 63.0559 o un 63% en pocas palabras. Pues aquí tendríamos nuestro resultado. Ahora, otra forma de calcularlo, pues si me voy a la forma gráfica, me voy a las gráficas de distribuciones de probabilidades, me voy a este de vista de probabilidad, le damos OK, buscamos aquí la normal, coloco la media de 1000 y la desviación de 30, me voy al área marcada o seleccionada. Entonces aquí me está diciendo que sea menor en este caso a 1010 mililitros. Por lo tanto, también la evaluación no la voy a hacer por probabilidad, perdón, sino que la voy a hacer por valor de X. Colocamos aquí 1010, le damos OK
Y ahí nos está mostrando el gráfico y si se dan cuenta me dice que es un 63%. Entonces copiamos esto, copio el gráfico y lo puedo pegar aquí. Entonces ya tengo dos formas de calcular esto. Si queremos evaluarlo de forma, si queremos hacer el cálculo de forma manual, pues simplemente lo que vamos a hacer, vamos a, en este caso, voy a compartir esta otra pantalla. Aquí no sé si se logra ver la tablita, que la imagen está algo borrosa, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a ocultar un momento esto. Y vamos a hacer lo siguiente aquí. Por ejemplo, me están diciendo que la media es igual a 1000 y la desviación estándar es equivalente a 30. Para esto yo necesito encontrar, eh, por ejemplo, mi valor de X es de 1010 en este momento. Entonces yo necesito encontrar el valor de Z. Z me da un dato que es el valor bajo la curva, pero para encontrar en este caso la posición exacta, yo necesito utilizar o evaluar una tabla, y esos valores de la tabla han sido calculados a través de la función de densidad de en este caso, de la distribución normal. Entonces, por ejemplo, la fórmula de Z sería X menos la media, ¿verdad? Dividido la desviación estándar. Entonces, por lo tanto, X en este caso va a ser 1010 y la media va a ser de 1000 dividido 30, que es el valor de la desviación estándar. Si hacemos esta operación, acá nos va a dar 0.33 periódico. Entonces voy a evaluar los primeros dos datos. Ese 0.33 lo voy a buscar yo en la tabla que les estaba mostrando hace un momento. Vamos a ocultar esto un ratito y vamos a mostrar la tabla. Entonces, por ejemplo, acá lo que vamos a hacer es aumentarlo. A ver si se logra divisar ahí bien. Veamos. Entonces, dentro de la tabla lo que yo voy a hacer es ubicar la línea del 0.3, que es esta que está aquí, y ubicar el otro 0.3, porque acuérdense que es la combinación, el 0.3 y el 3 faltante, que sería el 0.03. Entonces tengo que hacer una intersección entre fila y columna. Entonces aquí está, para dar el 0.33 busco primero 0.3 y me ubico también en la columna del 0.3. Al combinarlo con eso hace el 0.33. Hacemos la intersección prácticamente y nos va a dar un valor de 0.1293. Ese es el valor que nos va a dar ahí. Entonces lo vamos a ampliar un poquito para ver que se vea mejor. Ahí está. Si ustedes observan ahí, 1293, ese es el valor de la posición del dato bajo la curva, o el área bajo la curva. Entonces solo vamos a ver si se ve mejor en este. Es que este está un poco más sombreado, pero tal vez tiene una mejor visualización. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes observan aquí, aquí estaría prácticamente el 0.1293 que representa en este caso el valor de 0.33 para Z. Bueno, entonces ya teniendo ese dato, lo que vamos a hacer ahí es que simplemente vamos a evaluarlo, en este caso con la curva normal. Entonces, si ustedes tienen una curva normal, por ejemplo, imaginémonos que aquí está nuestra curva normal. Y lo que vamos a hacer ahora es que sabemos que en este caso la curva normal está dividido exactamente en dos partes. Aquí está la media y a los lados lo que va a representar en este caso es la desviación estándar como tal. Entonces, por ejemplo, ya sabemos también que aquí tenemos esta curva normal está dividido en 0.5 y 0.5, es decir, hay un 50-50% de cada lado. Por lo tanto, ahorita como nos están diciendo que el dato encontrado era 0.33 de acuerdo a la fórmula Z,
Ahora lo que tengo que hacer es ubicarlo. Entonces vamos a hacer esto. Al 0.5 que tenemos ahí, le vamos a restar el 0.1293. A ver, solo permítanme un segundo. Vamos a regresar aquí para ver qué valor nos había devuelto. Vamos a ocultar un momento. Sí, 12.93. Aquí estamos. Entonces ahora, regresando acá. Entonces esto lo vamos a restarle punto 1293 y que nos va a permitir representar esto. Nos va a representar en este caso el punto donde debemos localizar esto. Entonces sería punto 5 menos punto 1293 sería equivalente a un punto 3707. ¿Sí? Entonces acá podríamos, en este caso, perdón, aquí me estoy equivocando, el punto 1293 estaría representado aquí. Todo esto acá mide 0.5. Entonces, imaginemos que esta línea que estoy haciendo acá es el 0.1293. Y la diferencia entre 0.5 y 1293, es decir, el área que queda, es esta de 0.3707. Bueno, pero como lo que me están diciendo acá es que la pregunta planteada es que sean menores a 1010. Entonces, el área que me interesa es esta de acá, es hacia el lado izquierdo. Es decir, del 0.1293 hacia la izquierda. Entonces, mi respuesta, ¿cómo encuentro la respuesta? ¿O cuál es la respuesta que dio el programa del Meetup? Simplemente lo que hizo fue que sumó este punto 5 que está de este lado, hizo la suma de este 0.5 más el 1293. Entonces, 0.5 más el 0.1293 me va a dar el resultado que yo necesito. Y esto va a ser igual, si sumamos 0.5 más 0.1293, esto va a ser equivalente a 0.6293. Si ustedes lo aproximan, daría aproximadamente un 63%. Entonces, esa es la forma que se utilizó para poder encontrar esta respuesta que ustedes observan aquí en pantalla. Entonces, les explico también la forma de hacerlo manualmente para que ustedes vayan cerciorándose y vean realmente qué es lo que nos está devolviendo eh, Minitab como tal. Entonces, por ejemplo, esto lo podemos copiar, copiamos el gráfico y bueno, ya lo habíamos pegado aquí en Word. Ahora, para la segunda pregunta, dice la segunda pregunta, entre 980 y 1040. Bueno, aquí también volvemos a trabajar con esto. Lo que hacemos es que nos vamos a la opción de gráficos, la parte de los gráficos de distribución de probabilidad, la vista de probabilidad, presionamos OK. Estamos en normal, ya tiene los datos, la media y la desviación y me voy al área marcada o área sombreada. Como ahora es un rango de datos y lo que me interesa es el valor central, entonces uso esto, central, porque aquí me va a calcular las áreas externas. En cambio, aquí es el área central dentro de un rango. Entonces aquí coloco los valores del rango, 980 y el otro era de 1040. Como estoy evaluando X, marco la opción de X, no estoy evaluando probabilidad. Entonces, le damos OK y nos devuelve la probabilidad entre 980 y 1040, que es de 0.6563. Copiamos esto y ya lo pegamos en nuestro documento. Y ya tendríamos prácticamente la segunda respuesta. Si ustedes se dan cuenta, es bien sencillo hacer el cálculo. Si lo quisiéramos hacer manualmente, entonces ahí prácticamente, vamos a ocultar esto que es aquí, tendríamos que hacer un cálculo primero de los valores para 980 y para el 1040. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar el primer valor, vamos a encontrar el primer Z, Z1,
sería el 980 menos el 1040 dividido 30. Perdón, no es 1040, es la media la que necesitamos ahí, que es 1000. Aquí me confundí, perdón, estaba viendo los rangos. Entonces sería 980, que es el primer valor del primer rango, menos la media, dividido la desviación estándar. Esto me va a dar un resultado negativo, perdón. ¿Qué significa el valor negativo? Simplemente que el área que debo utilizar ahí debe estar del lado izquierdo. A la hora de hacer esta operación me va a dar un 0.666 periódico. Podríamos dejarlo en 66 o aproximarlo a 67. El Z2, el área 2, sería el 1040 menos 1000 dividido la desviación estándar. ¿Qué me devuelve esto? Esto, por ejemplo, me va a devolver un resultado de 1.33. Ahí tengo mis dos datos. Estos son los valores de Z que ahora debo identificar cuál es el porcentaje representativo con las tablas. Entonces, voy a ocultar un momento esto y voy a buscar la tabla. Vamos a usar esta que está un poco más oscura, pero a la larga, en este caso, se representa de mejor manera. Vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, el primer valor era de puro el 0.66 negativos. Aquí, si se dan cuenta, no tengo negativos, pero busco el 0.6 primero y después le agrego su contraparte, que es el 6, el 0.06. Entonces, si buscamos el 0.06, me da acá un 2454, si ustedes pueden observarlo, aquí está, punto 2454. Y el otro que debo buscar es el 1.33. Entonces aquí tengo el 1.3, me faltan 3, el 0.03, que sería en la parte de acá, y este me va a devolver un punto 4082. Entonces esos son como que los porcentajes o los puntos representativos en la curva normal. El primero para el punto 66 me dio 0.2454 y el otro me dio para el 1.33, 4082. Bueno, si como ya tenemos esos datos, me voy a mi gráfico y lo que vamos a hacer aquí. Entonces, si ustedes se recordarán, el primero me da un punto 2486 o un 2454, perdón, y ese lo debo ubicar del lado izquierdo de mi curva normal. Entonces, por ejemplo, si yo ya sé que esto mide 0.5, un 2486 podría estar representando casi la mitad, ¿verdad? Entonces, esta línea representaría el punto 24, eh, pero permítanme un segundo, era el 2454, estamos, ahí está la primera línea, y el otro me representaba un punto 4082, y el 4082 lo mismo pasa. Si aquí hay 0.5, el 4082, y me estaría representando la mayor parte del 0.5. Aquí estaría el punto 4082. Como es un rango de datos que me está diciendo entre 980, este 2454 representa el 980 y el 4082 representa el 1040. Como me están diciendo entre estos dos valores, el área que me interesa es esta que está aquí adentro. Por lo tanto, si esta área es la que me interesa, lo que debo hacer es sumar esto y esto. Si ustedes suman esos dos valores, entonces prácticamente ahí sería un punto 2454 más un 0.4082. A la hora de hacer esa suma, ¿verdad? Sería el punto 2454 más punto 4082 me daría un punto 6536. Entonces vamos a correr esto un poquito. Me daría un 0.6536, que es equivalente a un 65%
Y este resultado, si ustedes pueden observarlo y compararlo con el del Minitab, me da un 65, 63. Entonces, estamos casi en el mismo valor. Entonces, de ahí sale ese valor. Entonces, Minitab está haciendo un cálculo adecuado del resultado. Bueno, entonces como ya tenemos esa segunda respuesta resuelta, si se dan cuenta, tengo el problema, voy copiando los gráficos y pegándolos de acuerdo a las diferentes preguntas o planteamientos que me vayan haciendo. Y ahora el último, solo que el último está en función de una probabilidad. Dice cuál es el valor máximo del 20% de las botellas con menor cantidad de líquido. Entonces, aquí, por ejemplo, me voy a otra vez a la opción de gráficos, me voy a distribuciones de probabilidad, la vista de probabilidad, y aquí en el área marcada dice, en este caso como me está diciendo con menos, entonces selecciona el área izquierda, pero ahora me está diciendo que use el 20%, que sería un 0.2. Marcamos en este caso hacia la izquierda, le doy OK y aquí me está devolviendo los menores al 20% y la cantidad en este caso, porque a la larga me está diciendo qué cantidad sería, ¿verdad? Sería un 974.8. Copiamos esto y lo pegamos acá. Y ya tendríamos resuelto el último inciso del segundo ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Minitab como tal es una aplicación para poder calcular distribuciones, múltiples tipos de distribuciones, y fácilmente podemos ir incorporando los resultados de acuerdo a los problemas que nos vayan planteando. Aquí pues mostré hoy dos tipos, un modelo discreto y continuo, uno con la distribución binomial y otro con la distribución normal. Muy bien, espero que hayan comprendido y que les sea de utilidad el programa de Minitab. Un gusto saludarlos, pasen feliz día.